No nos levantamos muy tarde ese día y desayunamos aquí mismo, con las provisiones que habíamos comprado nada más llegar. Iniciábamos la tercera jornada de viaje. Fernando VI había construido este edificio a petición de su esposa Bárbara de Braganza para albergar un colegio-residencia para la formación de doncellas nobles, bajo tutela de las Salesas, la rama femenina de los salesianos. Desde 1875 es sede del Tribunal Supremo. Nuestros planes para este día incluían pasear por la ciudad y comer en el Cafetín, un pequeño bistró situado en la calle Fernando VI por la zona de las Salesas. Sin embargo, pensamos que sería una buena idea pasar por el Thyssen, y así lo hicimos. El Museo Thyssen nunca defrauda. 7 siglos de historia del arte europeo que completan el triángulo museístico de Madrid. Una verdadera maravilla. Tras la comida y un pequeño descanso, un paseo nos llevaría hasta el Palacio Real mientras la tarde iba cayendo sobre las siempre animadas calles de Madrid. En la calle del Arenal, en esta iglesia de San Ginés, fue bautizado Francisco de Quevedo. Lope de Vega se casó aquí, y aunque no se sabe dónde fue enterrado Tomás Luis de Victoria, aquí en esta iglesia está su partida de defunción. Y en este edificio, construido en 1862 para viviendas, se convirtió en hotel en 1908 tras una reforma que incluía la decoración de la fachada almohadillada con cariátides. En su tiempo se consideró el hotel más confortable de Madrid. Isabel II, junto al Palacio de la Ópera, mira hacia la plaza con expresión severa en contra de su fama de frívola.
La estatua ecuestre de Felipe IV en bronce fue la primera en el mundo en sustentarse sobre las dos patas traseras y discretamente sobre la cola. Realizada en el siglo XVII, su escultor Pietro Tacca fue asesorado por Galileo Galilei para asegurar la estabilidad. Podríamos considerar que la fachada del Palacio Real, siglo XVIII, pertenece a un clasicismo con incontinencia decorativa. Contiene elementos conceptuales que pertenecen al barroco, como las estatuas que la rematan al estilo Bernini. Las estatuas de los reyes mandadas a construir por Fernando VI estaban destinadas también a decorar la cornisa de palacio, pero ante el temor de que cayeran desde el emplazamiento previsto, fueron distribuidas por distintos puntos de la ciudad. El capitán Melgar participó en la Guerra de Cuba y más tarde en la Guerra del Rif, a donde falleció en la toma del monte Gurugú. El 4 de abril de 1883, el rey Alfonso XII puso la primera piedra para la construcción de la Catedral de Madrid, la Almudena. A sus pies la Plaza de la Armería, de la que una parte queda contenida tras la verja de palacio que da a la puerta sur. No podríamos definir un estilo concreto para la Catedral de la Almudena. Su proyecto inicial, inspirado en el gótico francés del siglo XIII, fue superponiendo proyectos con el paso del tiempo. Las obras se interrumpieron durante la Guerra Civil y finalmente la catedral se dio por terminada en 1993. La mole del palacio contempla a diario el gran espectáculo de la puesta de sol. El cielo se enciende y empequeñece al edificio como si fuera un trozo de vidrio en el que el astro quisiera proyectarse. Las farolas que lo rodean se encienden y el cielo mantiene reflejos en tonalidades imposibles. Toda una demostración de potestad día tras día. Al igual que lo hacía el sol, nosotros también nos retirábamos a cenar y a descansar. Frente a nuevos ministerios, cerca del Museo de Ciencias Naturales, este monumento a Isabel la Católica con Fernández de Córdoba, el gran capitán, a la izquierda y el capitán Pedro González de Mendoza a la derecha, fue casi la primera impresión a bordo del autobús. Y es que, al día siguiente, mientras Valencia se preparaba para incendiar la primavera, nosotros aquí, en Madrid, tomábamos el bus turístico.
proyecto de nuevos ministerios es obra de Secundino Zuazo. Fue diseñado durante la Segunda República Española, aunque las obras se paralizaron durante la Guerra Civil y acabada esta se reanudaron. El proyecto, que se asocia al franquismo, se terminó de construir en 1942. Sin embargo, Zuazo, de ideología claramente comunista, había fundado en 1933 la Asociación de Amigos de la Unión Soviética y dio a este complejo la forma de una hoz y un martillo, silueta que se ve perfectamente desde el aire. La zona de Azcá es en realidad el distrito financiero de Madrid, un punto neurálgico en el Paseo de la Castellana, inspirado en el Rockefeller Center de Nueva York. El Estadio Santiago Bernabéu pronto dejará de tener este aspecto. Dentro de 5 años tendrá un caparazón translúcido que lo cubrirá con un sistema de iluminación variable, y toda esta zona sufrirá una gran remodelación. En el número 11 de la avenida del Dr. Arce, en el llamado barrio del Viso, hay un edificio de 3 plantas que fue habitado por Ava Gardner, Juan Domingo Perón y también por el líder de extrema derecha, Blas Piñar. La calle Serrano transcurre entre la Plaza de los Delfines o de la República Argentina y la de la Puerta de Alcalá. Dejábamos a la derecha la Plaza de Colón y por detrás del edificio compartido por la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico Nacional, llegábamos, mírala, mírala, a la Puerta de Alcalá. Habíamos hecho el recorrido de la línea 2 desde Plaza de Colón hasta Nuevos Ministerios y ahora cogeríamos la línea 1 desde Puerta de Alcalá hacia el Palacio Real, es decir, el Madrid histórico. La casa donde había nacido Ortega y Gasset, frente al Retiro, no nos pasó desapercibida.
Ahora volvíamos a pasar por la plaza de Colón, por el lado de la calle Goya. Aparte del conjunto dedicado al descubrimiento de América, en esta plaza hay un monumento a Colón y Julia, escultura de 12 metros de altura que representa la cabeza de una niña con los ojos cerrados y que, según el escultor Jaume Plensa, intenta aportar ternura al entorno de la plaza. En el número 4 del Paseo de Recoletos, esta cuadriga, conducida por una mujer que intenta controlar a los caballos nerviosos y agitados, representa a la seguridad de la auriga Aurora, que los domina finalmente. Esta alegoría identifica con la compañía de seguros que adquirió el inmueble en 1922 hasta casi la mitad del siglo XX. En la plaza de Cibeles está el actual Ayuntamiento de Madrid. Ubicado en el antiguo Palacio de Telecomunicaciones, alcanza una altura de 70 metros en su torre central. El edificio Metrópolis fue edificado en 1910 para la Unión y el Fénix, pero en los años 70 la compañía vendió el edificio a sus actuales dueños, la aseguradora Metrópolis. Originalmente la estatua que coronaba la cúpula era un fénix con el brazo alzado, que representaba a Ganímedes. Pero los antiguos propietarios se llevaron la estatua a su actual sede en el Paseo de la Castellana. Todavía conserva el importante grupo escultórico de Mariano Benlliure y otros significativos escultores. Antes de que el edificio de la Telefónica estuviese concluido en 1930, Alfonso XIII realizó en él la primera llamada transoceánica, en 1928, conversando con el presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, que estaba en la Cámara de Comercio de Washington.
Siempre que paso por la Gran Vía, llama mi atención este edificio con un arco que parece encajado en otro edificio. En realidad son dos proyectos, iglesia y viviendas juntos, en una simbiosis necesariamente asertiva, obra del arquitecto Carlos de Luque. Esta diana cazadora apunta al ave fénix de Mariano Benlliure en el edificio Primark de enfrente. Madrid está ahora inmersa en una serie de obras que transformarán parte de la fisonomía de la ciudad. Se cambiará desde el skyline, con nuevos rascacielos en la zona norte, hasta la forma de vertebrar el tráfico peatonal y rodado. 9 millones de euros se ha gastado Madrid solo para acondicionar la Gran Vía, y hay muchos proyectos más. El letrero luminoso de Sueps sobre el edificio Carrión es parte del paisaje de la Gran Vía. Se puso ahí en 1972 y no es desde luego el luminoso más antiguo de Madrid. Tal vez lo sea el de Tío Pepe en la Puerta del Sol, que se colocó en 1935 y aguantó hasta los bombardeos de la Guerra Civil. En esta zona de Gran Vía, a partir de la Plaza del Callao, parece un pequeño Broadway. En ella hay varios grandes teatros que representan musicales en la actualidad. Nosotros esa misma tarde-noche iríamos a ver Anastasia al Teatro Coliseum. Ya está. ¿El letrero? Ahora vamos a pasar por el Palacio de Línea. Llegábamos al templo de Devot por la calle Ferraz. Lo primero que sorprende es este monumento a los caídos que muestra un cuerpo mutilado.
La estética intenta huir de la escenografía del nacionalcatolicismo, de hecho no incluye ninguna cruz y rememora un hecho sangriento de la Guerra Civil. No se puede negar la belleza de las vistas desde el mirador del templo de Devot. La explanada de la Casa de Campo abarca el horizonte, mientras que el Palacio Real y la Almudena parecen colocados allí para combinar perfectamente con el cielo de Madrid. Hace más de 2000 años, un rey nubio ordenó levantar este pequeño templo-capilla para honrar al dios Amón, en la ciudad de Devot, a unos 16 kilómetros de Asuán, al sur de Egipto. Este templo fue donado a España en 1961 por el gobierno egipcio en agradecimiento a los trabajos arqueológicos realizados en Nubia. Así pues, este pequeño trozo de la historia egipcia se embarcó en Alejandría piedra a piedra y se envió a Valencia, de donde fue llevado a Madrid, y aquí se ensambló con ciertas dificultades. Más de 100 bloques habían perdido la numeración y otros 400 llevaban una numeración incorrecta. Por ello, hay bloques de piedra más blanca procedentes de una cantera de Salamanca, para que se distingan de los originales, y así, finalmente, el edificio se reconstruyó por anastilosis, estudiando los diferentes elementos que componen su arquitectura. Un templo egipcio era un enclave en el que residía la divinidad. En su interior se hacía todo lo necesario para la manifestación del principio divino que regía el mundo, y que con su presencia garantizaba el orden del cosmos. Las ofrendas de comida y bebida formaban parte importante del culto. Pan, vino, cerveza, carnes y pescados eran puestos en pequeños altares. Acabada la ceremonia, las estatuas eran devueltas a sus naos. El sacerdote abandonaba la estancia cuidando de limpiar todos los restos de la ceremonia, incluso sus propias huellas.
la fachada se instaló un gran ventanal de cristal sujeto con silicona a la piedra arenisca que modifica el aspecto prístino de la columnata. La construcción se rodeó de un estanque de agua poco profundo para simular el ambiente fluvial de donde el templo estaba situado originalmente. Los egipcios tenían que atravesar la calzada procesional atravesando los portales de piedra para entrar en el templo. Cogíamos de nuevo el bus turístico y por la calle Ferraz salíamos enseguida a la Plaza de España y desde allí, por la calle Bailén, a la Plaza de Oriente. Hay dos posibles explicaciones sobre el nombre que recibe esta plaza. Una de ellas es que José Bonaparte, que fue impulsor de su construcción, pertenecía a la masonería y obedecía al Gran Oriente de Francia. El Teatro Real, tal como aparece hoy, es fruto de diversas intervenciones, desde su inauguración en 1850. El edificio fue remodelado completamente en 1997 y se dotó de un sistema de plataformas superpuestas que permiten intercambiar escenografías en un tiempo récord. Los salones de la segunda planta del edificio reproducen el ambiente de la ópera en el siglo XIX, con destacadas obras de arte. El Palacio Real tiene 3.418 habitaciones y en extensión es casi el doble que el Palacio de Buckingham o el de Versalles. Construido por orden de Felipe V sobre el solar dejado por el Real Alcázar, destruido por un incendio en 1734. Para el Ayuntamiento de Madrid, esta zona es parte del barrio denominado Palacio, en el distrito centro. Sin embargo, para los madrileños, toda esta zona forma parte del llamado barrio de la Latina. El nombre del barrio se debe a doña Beatriz Galindo, humanista y preceptora de la familia de los Reyes Católicos. La llamaban la Latina por ser maestra de latín de la reina y sus hijas. A ella se debe la fundación del Hospital de la Latina, en el solar donde hoy se encuentra el Teatro de la Latina. La monumental Basílica de San Francisco el Grande, con su gran cúpula de 33 metros de diámetro, alberga obras de Zurbarán y de Goya.
El viaducto de Madrid o Puente de los Suicidas tiene 23 metros de altura y se forma entre la calle Bailén al atravesar por encima la calle Segovia. A finales del siglo XX se instalaron paneles transparentes junto a las barandillas por motivos de seguridad.